Vamos a ver en el capítulo 1, vamos a usar como base bíblica el versículo 18 y 19, pero para leer vamos a leer hasta el 23. Romanos 1, versículo 18 al 23. Y el título del mensaje: el hombre ha ignorado a Dios. El hombre ha ignorado a Dios. Amén. 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 Leemos la palabra de Dios. Para el que nos ve por las redes sociales, usamos la versión de la Biblia Reina Valera del 1960. Y le damos la bienvenida a todo el que esté conectado. Tienen necesidad de oración, que todos tenemos, lo pueden poner por ahí en el mensajito y lo pueden poner ahí, que estaremos orando por cada una de sus peticiones y sus oraciones, sus necesidades. Amén. Amén. Leemos la santísima palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aleluya. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí delante de tu presencia, Señor, porque sabemos que tú estás en medio nuestro, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estás tú en medio nuestro. Te pido, Dios, que en esta hora seas tú ministrándole a tu congregación, a tu iglesia, Señor, y a todo aquel necesitado que nos pueda ver por las redes sociales. Que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, usando mi boca para llevar este mensaje. No permitas, Dios, que ninguno de los que está en este lugar salga de este lugar en la misma condición como llegó. Al igual que ninguno que lo pueda escuchar a través de las redes sociales, sea en esta hora o más adelante, que no quede en la misma condición que estaba, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, la necesidad de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra con poder, Señor. Es en tu poder, en tu Espíritu, en tu Santo Espíritu, Señor, que esta palabra transforma los corazones, Señor. No permita, Señor, que mi corazón se interponga entre lo que tú le quieres llevar al pueblo y mi boca, Señor. Así que te pido, Dios, que nos hables, que nos ministres, que nos sanes, Señor, que quite las tristezas que hay en nuestros corazones, si hay alguna, Dios, porque sabemos que tú lo puedes todo, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso. Ayúdanos a ministrar a través de esta palabra para empezar a vivir en la santidad que tú demandas de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento. El tema: el hombre ha ignorado a Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo hemos llegado a ignorar a Dios? La idea de un Dios lleno de ira va en contra de los pensamientos ilusos de la naturaleza. El mundo no piensa que Dios se aira. El mundo no piensa, no mira atrás, no usa el pasado como referencia para vivir el futuro.
seguimos cayendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. A todos nos gusta oír del amor de Dios, pero a nadie le gusta oír de la ira de Dios. Y el amor de Dios va conjuntamente de la ira. E incluso sigue siendo una piedra de tropiezo para muchos cristianos la ira de Dios, el predicar de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque gran parte del evangelismo contemporáneo habla solamente de la vida abundante en Cristo, el gozo y las bendiciones de la salvación y la paz con Dios que trae la fe en Jesucristo. Pero de ese mismo manera de pensar, es cierto que todos esos beneficios vienen como resultado de la fe verdadera, pero no constituyen el cuadro completo de lo que es Dios. No constituye ese cuadro de cómo va a llegar todo eso, que no va a llegar a menos que nosotros no rindamos nuestro pecado, a menos que nosotros no declaremos nuestro pecado, a menos que nosotros no lo confesemos y pidamos perdón a Dios por eso, a menos que nosotros no nos arrepintamos de eso, de esa vida de pecado. Nosotros podemos encontrar muchos cristianos que podrían decir, no, yo no me arrepiento de nada que he vivido. Pues yo sí me arrepiento. Yo me arrepiento de toda la vida que perdí pecando, de toda la vida que perdí huyéndole a Dios, de toda la vida que perdí haciendo lo contrario a lo que Dios me pedía. Y no solo a lo que Dios me pedía. Me arrepiento de no haber escuchado mucho de los consejos de mi madre, que hoy no está. Que hoy no puede ver lo que otros se gozan. ¿Ah? Así que la verdad que sigue en secuencia lógica tras el juicio de Dios en contra del pecado y aquellos que tienen parte en él, también debe ser escuchado. Porque la Biblia habla de eso. Y era parte de lo que Pablo y el mismo Jesucristo hablaban. Ese era el mensaje de Jesucristo. Arrepiéntete. El reino de los cielos ha llegado. El mensaje que Juan el Bautista salió del desierto a predicar. Después de estar el pueblo de Dios 400 años sin profeta, sin escuchar la voz de Dios, entonces sale la voz del desierto. Arrepiéntete. Arrepiéntete de la ira venidera. Para Pablo, el temor a la condenación eterna fue el primer motivo que planteó para acudir a Cristo. La primera presión que aplicaba sobre los hombres malos, él estaba determinado a que ellos entendieran la realidad de estar bajo la ira de Dios. Que nosotros podamos ver que algunas personas hacen lo malo y pasarse, pudiéramos pensar que le va bien, pero no le va bien. La Biblia dice que esas personas lo que están es acumulando ira para el día del juicio. Porque la vida no se acaba cuando tú te mueres. Ahí empieza tu vida. Porque posiblemente algunos de nosotros podamos durar 60, 70, 80, 90 años. Pero eso no es nada comparado con la eternidad que Dios promete estar con nosotros. Desde aquel día que nos arrepentimos y venimos y desarrollamos una confianza en sus manos. ¿Por qué? Porque todo lo pone Dios. Dios es el que pone esa fe salvadora. Dios es el que pone ese deseo de arrepentirte. Dios es el que te hace llegar a un punto de vista que tú entiendes que no puedes más, que necesitas de algo, de alguien. Y ese es Dios. Ese es Dios obrando a través de su Espíritu. Me gozaba en una de las alabanzas de que Dios tiene el control, de que Dios llega en el momento indicado. Y rápido viene a mi mente el momento que yo acepté a Jesucristo, el momento que volví a vivir, el momento que Cristo me resucitó. Un momento glorioso que uno nunca puede olvidar. Porque cuando ese momento lo causa el Espíritu de Dios, usted no vuelve atrás. Ahora, cuando ese momento lo causa un predicador y una exigencia de hombre, no dura mucho. Tan pronto aparece la primera situación, nos desviamos y nos olvidamos. Porque qué bonito es alabar a Dios, qué bonito es cantar a Dios.
Lo malo es perseverar. Lo difícil es perseverar. Lo difícil es mantener. Lo difícil es confiar. Porque yo no veo en las Escrituras Dios ofreciéndote nada para que vengas a sus caminos. Te está ofreciendo que te arrepientas de tu pecado. Que te alinees en base a lo que las Escrituras dicen. No te dice que te va a ser más fácil. Te dice que entres por el camino angosto, por la puerta estrecha. Que tomes tu cruz cada día y lo sigas. Es el hombre y los evangelios de prosperidad que ofrecen muchas cosas que Dios no las ofrece. Dios te ofrece vida eterna. Dios te ofrece salvación. Dios te ofrece sanación. Pero también tú tienes que saber que eso es cuando Él regrese. Que mientras nosotros estemos en este lado de la gloria y en este cuerpo, van a haber problemas, van a haber enfermedades, van a haber situaciones, van a haber momentos donde tú tienes que tomar decisiones. Tienes que velar cómo las tomas. Si las tomas dándole gloria a Dios o dándote gloria a ti mismo. Si vas a caminar de acuerdo a Dios o vas a caminar de acuerdo a lo que el mundo te ofrece y lo que tus ojos ven. El cristiano no camina por vista. El cristiano camina por fe. Confiando de que Dios tiene el control. Muy fácil cantarlo, aplicarlo es un poco más difícil. Vivir de esa manera, de que Dios tiene el control en mi vida, es un poco más difícil. Pero por mucho, por mucho. Así que para Pablo era importante. Él estaba determinado a que ellos entendieran la realidad de estar bajo la ira de Dios antes de pasar a ofrecerle la ruta de escape frente a la ira. Esa ruta la ofrece Cristo. Pero no hay otra ruta. No hay otra forma de escapar de ella. Es solo a través de la cruz de Cristo. Es solo a través de la muerte. ¿Por qué? Porque Romanos también nos dice que la paga del pecado es muerte. Y la paga de nuestro pecado necesitaba una muerte. Y esa fue la del Cordero inmolado. La del Hijo de Dios. Así que lo que Dios hizo en la cruz por nosotros, yo creo que como cristianos debemos valorarlo. No es un cliché más. No es como hay muchas personas en el mundo que se ponen una cadenita con un crucifijo. El crucifijo no hace nada si tu corazón no ha cambiado. Si no empiezas a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Tú puedes decir muchas cosas, pero la verdad está escrita. Por eso es que hay muchas instituciones que necesitan para mantener un mensaje, añadir otras cosas. Pero no pueden mantener su mensaje solo con la Biblia. Tienen que añadirle revistas, tienen que añadirle libros, tienen que añadirle sueños. A mí me basta con la Biblia, la palabra de Dios. Esta es la que yo tengo que buscar. Aquí yo tengo el conocimiento necesario para arreglar mi vida, para cambiar mi vida, para cambiar mi forma de pensar, para vivir diferente, para empezar a amar a los demás. Porque todo el mundo ama a Dios. Y Dios no te hace nada. Dios nunca habla de ti. Siempre está esperándote. Porque hasta ahí en eso nos tardamos. Lo hacemos esperar. Porque para las demás cosas podemos llegar a tiempo y hacer las cosas. Para cuando son las cosas de Dios, yo sé que no lo ves. Y me resiste. Porque lo veo en lo que ha hecho. Lo veo. No creo en las casualidades. Es que Dios está pendiente de sus hijos. Yo no creo en casualidades. No, es que Dios está pendiente de sus hijos. Es que Dios abre puertas. Es que Dios cierra puertas. Tú no, todo lo que tú le pidas, Dios no te lo va a dar. Porque Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Y te lo va a dar en el tiempo de Él, en el tiempo correcto.
Así que una persona no puede apreciar la maravilla de la gracia de Dios hasta que conozca acerca de las exigencias perfectas de la ley de Dios. Y tampoco puede apreciar la plenitud del amor de Dios hasta que sepa algo acerca de la fiereza de enfado de Dios a causa del hecho de no haber obedecido esa ley perfectamente. Esa persona no puede apreciar el perdón de Dios hasta que se haya enterado de las consecuencias eternas de los pecados que aún requieren ser castigados y necesitan ser perdonados. Y ese perdón solo lo da Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No es ninguna institución. Cuando las instituciones empiezan a decir que es Cristo y algo más, no es verdad. Es solo Cristo. Es solo Cristo. Porque no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. A veces nosotros vemos personas que tienen cualidades y uno dice, wow, yo creo que es hasta mejor que yo. Pero nosotros tenemos un texto bíblico del joven rico que solo le faltaba una cosa para llegar al cielo. Y va diciéndole a Jesús, maestro bueno, y Jesús le dio un alto. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? No, no hay bueno. Solo Dios, solo mi Padre que está en el cielo. Entonces, si aquel que solo le faltaba una cosa no es bueno, imagínense nosotros, que nos falta tanto. Aquel fue buscando esa gloria, aquel fue buscando esa entrada al cielo, pero le puso precio. Porque cuando vemos el relato, vemos que Jesús dice, oye, una sola cosa te falta. Hay una cosa que te ata. Ve y vende lo que tienes. Dáselo a los pobres. ¿Sabes por qué? Porque lo que los demás no veían, Jesucristo lo veía. Porque Jesucristo ve nuestro corazón. Por eso nosotros nos podemos engañar, pero a Cristo no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar con los dichos de nuestra boca, pero la boca habla del corazón también. Así que de nada vale decir que yo hago y hago si después me ven que no lo hago. No, preocúpate porque lo que tu boca diga lo cumpla. Si tú has dicho alguna vez que eres cristiano, entonces tienes que vivir como cristiano. Estás obligado a vivir como cristiano. Estás obligado a hacer luz. Estás obligado a ser sal. Estás obligado a ayudar a compartir el evangelio para que aquellos que se están perdiendo tengan la oportunidad de conocer a Dios. Pero eso va de lleno de la mano con un testimonio de vida, de caminar. Más daño hace tu caminar que las cosas que puedas hacer. Es mejor no decir que eres cristiano si no vas a caminar como dice la Biblia que eres. ¿Por qué? Porque le hacen más daño. Entonces, todo lo que tú has expresado se derrumba. Porque no tienes testimonio. Entonces, cuando leemos aquí en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Después de tú has salido, después de tú decir que amas a Dios, después que predicas a Dios, salir y vivir lo contrario, dice la palabra de Dios, que tú detienes su justicia con tu injusticia. Aunque no lo vas a detener, porque la palabra de Dios no la va a detener nadie. Ya Dios tiene desde antes de la fundación del mundo los marcados, los que van a reconocerlo. Porque ya Dios lo tiene. Los que van a ser redimidos,
Porque usted y yo no dejamos de ser pecadores, pero somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Somos pecadores que tenemos un abogado, que tenemos un defensor, que hemos decidido vivir para Cristo. Que debemos decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero entonces mi caminar tiene que ir de acuerdo a eso. No puede ser de boca. Tiene que ser de hechos. Así que los atributos de Dios están equilibrados. En una perfección divina, si Él no tuviera enojo e ira justos, entonces no sería Dios. Con la misma seguridad con que no sería Dios sin su amor lleno de gracia. Dios todo lo que es, lo es completamente. Dios no tiene nada a mitad. Entonces, Él aborrece con perfección en la misma manera que ama con perfección. Y amando perfectamente la justicia y odiando perfectamente la maldad. Vamos, mira el Salmo 45:7. ¿Cómo? Mire cómo el salmista, usado por el Espíritu Santo, proclama la verdad de Dios. Dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Pero cuando leemos el 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. Así que Dios ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El salmista está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Lo está hablando de Cristo como Dios y como que lo ungió Dios. ¿Por qué como Cristo? Porque mire, cuando usted va a Hebreos 1:9, entonces yo le dije que estaba hablando de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia siempre le he dicho que la Biblia es un todo completo y que el antiguo se complementa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el Antiguo Testamento? Pues, las promesas de Dios del Mesías que venía. En el Nuevo Testamento está el cumplimiento. Pero cuando usted viene a Hebreos 1:9, entonces usted se da cuenta que está hablando de Cristo, el salmista, a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted le voy a leer el versículo 9, pero si usted empezara en el 8 o en el 7, vamos a ver que es la descripción. Mire, dice en el 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hablando de Cristo. Así que una de las grandes tragedias del cristianismo moderno es que se ha dejado de predicar y enseñar la ira de Dios y la condenación que trae sobre los que tienen pecados sin perdonar. El evangelio mutilado y sensible que se presenta con mucha frecuencia en la actualidad está muy apartado del evangelio que Jesús y Pablo proclamaron. Volvemos otra vez. Mire cómo dice el Salmo 7:6. Vamos a leer los versículos 6 y 7.
A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú también tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Y nosotros lo vemos en la Escritura. ¿Qué le pasó al ejército de Egipto cuando iba detrás del pueblo de Dios? El mar se abrió. Ahí perecieron todos. Ahí perecieron todos. Pero hay una cosa que el cristiano no puede perder de perspectiva. Nosotros no estamos para vivir escondidos. No. Nosotros estamos para hacer como hizo Daniel y sus amigos, para no contaminarnos con las cosas del rey. Ni con la comida, ni con su refrigerio, ni con sus fiestas. Nosotros estamos para levantar bandera porque nosotros somos de Cristo. Nosotros estamos para decirle al pecador que está mal. Hay un Cristo vivo que te quiere para Él. Que te quiere cambiar, que quiere que tú te arrepientas de tu vida de pecado. Porque si no, te va a condenar. Para eso es que estamos. Pero para nosotros poder llevar ese mensaje de amor de Cristo, tenemos que explicarle primero a lo que se están exponiendo. No los podemos dejar a la deriva. No podemos ir por ahí diciéndole, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. No, no. Nosotros vemos en los salmos que no, que Dios odia la iniquidad. ¿Y quién hace iniquidad? El pecador, el que está en el mundo. Porque nosotros pecamos. Porque nosotros fallamos. Claro que sí. Pero nosotros hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Jesucristo. Entonces Dios no nos ve directamente a nosotros, nos ve a través de Cristo. Y la figura de Cristo limpia nuestro pecado cuando nosotros nos arrepentimos y se lo pedimos que venga a nuestra vida. Pero tiene que haber ese arrepentimiento. Mientras no haya ese arrepentimiento de pecado, mientras usted no le pida a Cristo a venir a su vida, Cristo no va a venir. Y no se crea que es como le dicen por ahí, que no te preocupes que Dios te ama así como está, porque no es verdad. Cuando usted empieza a leer en los salmos, empieza los principios salmos, el 5:5, en el Salmo 7, te hace completamente, te deshace esa teoría. No es verdad. Tu corazón tiene que cambiar. Tu corazón tiene que ser tocado por el Espíritu Santo. Tú tienes que comprender que no puedes seguir en esa vida de pecado. Tú tienes que comprender que esa vida de pecado te hace enemigo de Dios. Así que es necesario reconocer e identificar una enfermedad antes de que tenga algún sentido buscar una cura. De la misma forma y por la misma razón, las Escrituras publican las malas noticias antes que la buena. El juicio justo de Dios contra el pecado se proclama antes que la gracia de su perdón de los pecados sea ofrecida. Una persona no tiene razón alguna para buscar la salvación del pecado si no sabe que está condenada a causa de él. Si tú no le dices al pecador que está condenado, él va a seguir igual. Y si tú le dices, ven a Cristo, no, ¿por qué tienes que venir aquí? Tienes que explicarle que el pecado los separa de Dios. Porque por ahí te han vendido que todos somos hijos de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas. Los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Ah? Y entonces, yo soy hijo de Dios y estoy en el party. Yo soy hijo de Dios y vivo detrás de la borrachera. Tú no eres hijo. Tú eres una criatura. Los hijos son obedientes a la palabra de Dios. Los hijos aman a los demás. Los hijos buscan la reconciliación con Dios. Los hijos son parte de la solución, no son parte de los problemas. Los hijos siempre tratan de buscar la paz. Esos son los verdaderos hijos.
Así que no tiene razón para desear una vida espiritual si no se ha dado cuenta que está muerto en sus delitos y pecados. Si usted no se da cuenta que usted está muerto en sus delitos y pecados, usted no va a hacer nada por eso. No va a hacer nada por cambiar. ¿Cuántos padres no derrochan su dinero tratando de sacar un hijo del vicio? Y lo llevan aquí, lo llevan allá y le hacen transfusiones de sangre y le cambian la sangre. Y cuando salió a los 3 meses otra vez metido en el vicio. ¿Por qué? Porque él no lo desea. Porque él no desea cambiar. Y las cositas que hace, lo hace para agradar a su papá o a su mamá. Pero todavía en su corazón no tiene esa necesidad de que tengo que cambiar. Así mismo pasa con el pecador. Ellos escuchan la palabra de Dios, pero se niegan a aceptarla. Se niegan a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas heridas van a las iglesias y las hieren más. Porque tan pronto entran por la puerta, en vez de socorrerlo, en vez de tratar de curar sus heridas, en vez de darle un abrazo y buscar qué es lo que necesita, empezamos a decirle, no, te tienes que afeitar, te tienes que quitar las pantallas, no puedes venir con esa vestimenta. Empezamos a criticar. Entonces tomamos nosotros el lugar de Dios. Sobre todo para el Espíritu Santo, hermano. A mí lo que me toca es decirte lo que la palabra dice. Eso es lo que me toca a mí. Y que no se salga fuera de ahí. Yo ni le añado ni le quito. Lo que la palabra dice es lo que te tengo que decir. Porque eso es lo que va a usar Dios para cambiar tu corazón. Eso es lo que va a usar Dios para cambiar tu corazón. Y hasta que Dios no cambie tu corazón, tú no te vas a rendir a los pies de Cristo. Hasta que no choques con la piedra, no te vas a dar. Tienes que darte bien duro con la piedra. Porque nosotros somos cabeciduros. Nosotros somos cabeciduros y le damos a la piedra y volvemos y le damos a la piedra. Pero como somos inconstantes, tampoco le damos en el mismo punto. Porque si le diéramos en el mismo punto, a lo mejor la piedra le hacemos mella. Pero como le damos por un lado y por el otro, la piedra es más fácil. Entonces sigues caminando y sigues haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no has podido entender la necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque no te lo han hablado. Porque no te hablan de la ira. Porque solamente te hablan del Cristo bueno. Sí, Cristo es amor. Pero también es fuego consumidor. Esa otra parte nunca la usamos. Ahora, el del amor sí, que me dé, que me lleve. Por eso es que hay tantos hermanos que están por ahí deambulando. No se entregan por completo, sino que de ratito, pero ore por mí, pastor, ore por mí, ore por mí. Te voy a orar. Tú eres el que necesitas orar. Tú eres el que necesitas orar. Yo no soy un super santo. Ese tiempo de los milagros para que la palabra creyeran. Mire, Jesucristo mismo le dice a los escribas y fariseos, oye, si tú no crees por lo que te digo, crees por los milagros, ¿sí? Tampoco creían. Entonces, ¿usted cree que mi oración lo va a cambiar a usted? No, mi oración no lo cambia. No, porque mi oración no cambia la voluntad de Dios. Ahora, tú tienes que pedirle a Dios. Si verdaderamente tú quieres cambiar, no me digas que yo ore por ti. Pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios. Pídeme a mí, mire, Señor, Dios, pastor, quiero que me ayude a orar porque yo quiero cambiar. Vamos. Oramos por ti. Porque no me cuesta nada. Pero no lo puedo hacer yo. Tú tienes que poner de tu parte. De manera bien conocida por todas, Dios expresó su ira contra la humanidad pecadora en eras pasadas, en los días de Noé, destruyó a toda la raza humana con el diluvio.
a excepción de 8 personas. ¿Por qué no lo hace ahora? ¿Por qué el pecador vive como si eso no pudiera volver a pasar? Como si Dios no me pudiera destruir. Porque miramos para el lado. ¿Por qué se ha cambiado la forma de predicar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los predicadores quieren las iglesias llenas. Y no les importa su vida. Esa es la verdad. Usted ve esas iglesias grandes, ahí hay montones de personas que nunca han hablado frente a frente con su pastor. Nunca. Porque al pastor no le interesa eso. El pastor lo que quiere es mantener una posición. No. Por eso es que ha cambiado. Entonces no hablan de pecado porque aquel ofrenda mucho, aquella otra diezma mucho y, ay, está en la farándula. ¿Cómo le voy a decir yo esas cosas? Después deja de venir. No. Así no es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los sí son sí, los no son no. Lo que Dios dijo que no es bueno, no es bueno. No importa que el gobierno diga que sí. No es bueno. No es bueno. Lo que es bueno es lo que Dios dice. Así que la ira de Dios queda demostrado con la misma claridad en el Nuevo Testamento. Tanto en referencia a lo que Él ya ha hecho como aquello que hará al final de los tiempos. Mire, el Evangelio de Juan es un evangelio, el Evangelio del amor. ¿Verdad? Pero ¿por qué el Evangelio? Pues mire, en ese mismo capítulo 3, donde usted se encuentra, Juan 3:16, para que usted vea la verdad de Dios, para que usted no crea que yo estoy aquí para meterle miedo, porque yo aquí no estoy para meterle miedo a nadie. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Vamos a empezar con como nosotros hacemos, con el que nos gusta. Con el que nos gusta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí está bien. A mí me gusta eso. Yo quisiera dejarlo así. Pero yo no sé por qué el apóstol Juan después se pone en el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí entonces la cosa cambia. Ya ese final como que no me agrada. Ay, Juan, ¿para qué hiciste eso? No, porque no fue Juan. Porque Juan está bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Juan está bajo la inspiración de Dios mismo. Escribiendo para que usted y yo sepamos para qué está eso ahí. Para que te arrepientas. Para que no sigas creyendo en las mentiras que los hombres se inventan para ganar de tu bolsillo las cosas que ellos quieren. Porque por ahí tú oyes esos supuestos apóstoles diciendo que te meten al cielo, como si ellos son los que te meten al cielo. Yo creo que es hora de que el pueblo de Dios despierte y empiece a buscar de su palabra, empiece a buscar de las cosas que verdaderamente la palabra nos pide que hagamos. Porque a la verdad, nosotros no tenemos que hacer nada más allá de confiar en el Señor. Esa es. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Arrepentirnos de nuestros pecados y confiar que el Señor hará lo suyo. Porque en Mateo 28 Él dice que no te va a dejar solo. Cuando te llama a ir a ser discípulo, a hacer esa gran comisión, dice, y yo estaré contigo hasta el final. Hasta que Cristo vuelva.
través de su Espíritu Santo, fortaleciéndote. Y Pablo también, y lo aseguró, mire cómo dice Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados ¿para qué? Para destruirlo. ¿Se acuerda cuando le dije que hay personas en el mundo que usted lo ve como que prosperan, pero que no obedecen leyes, pero que viven sus vidas como si ellos fueran sus propios dioses? Y usted piensa que no, que mira, que no les pasa nada, sí les va a pasar. Sí, Romanos 9:22. Sí les va a pasar, porque mira cómo Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Pero Pablo no lo deja ahí, porque Pablo en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, los versículos 7 y 8, mire lo que nos dice Pablo también. Le dice a los tesalonicenses, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús del cielo, con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué les va a pasar? Van a sufrir el juicio de Dios. Van a sufrir el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no estuvieron pendientes, porque no despertaron. Es necesario reconocer e identificar una enfermedad antes de que tenga algún sentido buscar una cura de la misma. Y por la misma razón, las Escrituras publican la mala noticia antes que la buena. El juicio de Dios contra el pecado se proclama antes de que la gracia y perdón no llegue. Hay una sola excepción. Y esa única excepción es Jesús. Todo ser humano, desde la caída, ha nacido bajo condenación. Porque cuando Adán y Eva cayeron, se pasó la sentencia divina contra todos los pecadores. Si usted lee el capítulo de Génesis 3 y va solamente a los versículos 16 y 18, usted va a ver la condenación de Dios. Hasta la tierra fue maldecida. Entonces Adán, con el sudor de su frente, iba a tener que sacarle los caldos. ¿Por qué? Porque al principio no salían. Pero después que se cayó, entonces iba a tener que trabajar para llevar el sustento, como nosotros tenemos que llevar el sustento a nuestra casa. No nos lo regalan, ¿verdad? Pero por eso es que Romanos 3:23, que dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, nos dice algunos, dice todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estábamos incluidos ahí. Pero como en un momento dado nosotros hemos frenado y hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, pues ahora somos redimidos por su sangre. Ya nosotros no tenemos que temer por el juicio. ¿Sabe por qué? Porque nuestra victoria está asegurada en la cruz. Porque nuestra salvación no depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. De nosotros depende mantenernos obedientes, conociendo las Escrituras. Y tras de eso, no lo hacemos solos, porque Dios mismo está con nosotros mediante su Espíritu Santo. Él es el que le abre el entendimiento para que usted pueda entender las Escrituras. A un nivel absolutamente superior, la revelación suprema de la ira de Dios fue la que se derramó sobre su Hijo en la cruz, cuando Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo y soportó la fuerza plena de la furia divina como castigo de ello. Dios detesta el pecado tan profundamente que sigue el castigo completo por el tal, a punto que estuvo dispuesto a ejecutar a su Hijo, a llevar a su Hijo a la cruz, para darnos vida a nosotros.
para darnos vida a nosotros. Y muchas veces, por no decir la mayoría del tiempo, esa sangre es pisoteada por aquellos que no conocen de eso. Y parte de la culpa de eso sobrecae sobre nosotros, porque no hemos levantado bandera, porque no hemos salido a proclamar el evangelio como debemos hacerlo, completo. El hombre no tiene derecho a adornar el evangelio. El hombre no tiene derecho ni a quitarle ni a ponerle, porque cuando usted le quita y le pone, la Biblia dice que usted se convierte en un maldito, en un anatema. Yo no sé cómo hay personas que se paran frente de una congregación y le añaden y le quitan como si no fueran a pagar por eso. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. Porque su Dios es su estómago. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué tanta gente malvada prospera? A pesar de que pareciera como si pudiera hacer el mal y sin impunidad. Pero Romanos 2:5 nos da esa contestación. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Y ahí nos incluye a todos, porque ¿cómo termina ese versículo? El judío primeramente y después el gentil, que somos nosotros. Porque eso es otra cosa que ahora está de moda. Ahora los gentiles quieren ser judíos. Yo tuve gente hablando como si fueran judíos. Ay, el Shema, ay, lo... A veces no hablamos bien el español y el inglés y entonces queremos añadirle otras palabras. Y creyendo que eso lo va a acercar a Dios. Que es lo más triste de todo. Así que hay una causa de la ira de Dios que detiene con injusticia la verdad. Eso es lo que nos dice el versículo 18. Se termina el versículo 18, dice: e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros podríamos decir que la injusticia es tanto una parte de la naturaleza del hombre, que toda persona tiene en su interior el deseo imperioso y natural de suprimir y oponerse a la verdad de Dios. Cuando nosotros estábamos en el mundo, vivíamos así. Dios no era importante. Y aunque muchos de nosotros empezamos a relacionarnos con Dios desde el catecismo de la Iglesia Católica, desde niño, pero aún con todo y eso, como no era producto del Espíritu Santo en tu corazón, tú seguías haciendo lo malo. Por eso hay muchas personas que se creen: ay, que yo no he matado, ay, que yo no he robado. Pero usted nunca le cogió un chelito a su mamá o a su papá. Ah, no, yo no lo he hecho. No, usted nunca ha hecho una mentirita. No, no. Ah, no, nunca has mirado a tu vecinito. Ay, no. ¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú vives que no has hecho nada de eso? ¿Ah? ¿Dónde tú vives que tú me vas a decir a mí que tú nunca has dicho una mentirita? Aunque sea piadosa. ¿Ah? Porque ahora las mentiras son de colores también. No, es una mentirita blanca. ¿Ah? ¿Detrás de qué y por qué? ¿Para qué la hace?
¿Por qué oculta cuando hace tus tases? ¿Por qué no lo declaras todo? ¿Por qué te duele pagarle al gobierno? ¿Por qué le mientes? Eso es una buena causa para mentir. Que el gobierno se lo roba. Ese es el problema de ellos. Allá ellos van a pagar con Dios. Ellos van a darle cuenta a Dios. Ahora no le robes tú al gobierno. Esa es tu preocupación. Porque nosotros los seres humanos siempre estamos señalándonos con el otro. Yo no estoy para compararme con mi vecino. Yo no estoy para compararme con mi compañero de trabajo. Yo no estoy para compararme con mi hermano en la iglesia. ¿Usted sabe con quién yo tengo que compararme? Cristo. Esa es la comparación que usted se tiene que hacer. Y cuando usted se compara con Cristo, usted va a ver lo defectuoso que es usted, lo pecador, lo hipócrita. ¿Verdad? Porque mucho de eso es otra cosa. Mira, que no voy a la iglesia porque ahí hay un montón de hipócritas. Mira, cuando salen de ahí, pues tú no irás a ningún lado. Tú no saldrás de tu casa. Porque donde quiera hay hipócritas. Donde quiera. Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a salir de tu casa, quédate en tu casa. No vas a la iglesia, pero no vayas a la escuela, porque la escuela es hipócrita. No vayas a tu trabajo, porque en el trabajo hay hipócrita. No vayas al supermercado, porque en el supermercado hay hipócrita. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Deja las excusas. No seas hipócrita tú. ¿Ah? No seas parte de los hipócritas, deja las excusas. Entonces, mira cómo dice el versículo 19. Porque lo que dice y lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué quiere recalcar Pablo? Que todas las personas, sin importar cuáles fueran sus oportunidades específicas para conocer la palabra de Dios, escuchen su evangelio, tienen evidencia interna dada por Dios acerca de su existencia y naturaleza santa, pero que de todas maneras tienen la inclinación universal a resistir y contradecir esa evidencia. Por muy escasa que sea la cantidad de luz espiritual que tengamos, Dios garantiza que cualquier persona que le busca sinceramente puede encontrarle. ¿Sí o no? Sí. Vaya a Jeremías 29:13. A ver qué le dice. Vaya a Jeremías 29:13. Y deje de estar poniendo excusa, hermano. Deje de estar poniendo excusa. La excusa mayormente es para el que la da. El que la recibe, lo mira a usted y dirá, bueno, está bien. Si tú lo dices, no te creo, pero si tú lo dices, ahí va. Aleluya. Miren, vamos a leerlo desde el 11, porque es que cuando uno entra a la escritura, uno ve tantas cosas agradables para nosotros, para saber, para buscar, para vivir, que mire cómo Dios nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No vengas a Dios buscando salud. No vengas a Dios buscando trabajo. No vengas a Dios buscando aliviar tu carga económica. No. Ven a Dios porque es lo que necesitas. Porque es el Todopoderoso. Ven a Dios porque te necesito en mi corazón. Porque te quiero conocer, Señor. Ven a Dios de esa manera. Y posiblemente las próximas se te van a arreglar. ¿Tú sabes por qué? Porque tu preocupación se va a ir. Ya tu relación con Dios está buena. Tú no te vas a preocupar por lo demás. Lo demás sí llega. Entonces vas a poder empezar a disfrutar lo poco que tienes. Entonces no te va a hacer falta mucho más, porque con lo poco que tienes Dios te hace conforme.
¿Por qué? Porque la necesidad más grande es Dios en tu corazón. Después que tú tienes a Dios en tu corazón, lo demás si llega bien y si no llega también. Pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón y aprendes a depender de Él, cuando estás enfermo, alabas. Cuando estás en ruinas, alabas. Cuando falta comida, alabas. Porque sabes que en cualquier momento tocan tu puerta y llegó lo que necesitabas. Porque no es justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No lo hay. No lo hay. Pero tú tienes que buscar de Dios. ¿Qué va a pasar cuando tú busques de Dios? Que tú vas a tratar a los demás con amor, con misericordia, con perdón. Entonces, no solamente tu relación con Dios se va a restaurar, sino que se va a restaurar la relación alrededor tuya. Porque tú vas a ser ese sembrador que va a sembrar semilla buena. Ya la gente va a querer acercarse a ti porque tú vas a ser amoroso, porque tú no vas a ser interesado. Porque entonces tú vas a ofrecer una relación sana, buena, donde el centro es Dios, donde el centro del universo es Dios, no eres tú. No soy yo, es Dios el centro. Porque entonces vivimos para agradar a Dios y no a los hombres. Porque usted no va a poder agradar a los hombres. Porque a los hombres no hay forma de agradarlos. Porque no importa cómo le toque la serenata, siempre tiene algo. Siempre tiene algo. Siempre. No hay forma. Siempre va a encontrar algo que tú, no, que tú esto, no, que tú lo otro. No, que vamos aquí, ay, no. ¿Qué vas a comer? Ay, lo que tú quieras. ¿Vamos a comer pollo? No, no, pollo. ¿Sí, ¿No le ha pasado? Te he invitado aquí a comer. Ay, vamos a comer, sí, ay, lo que tú quieras. Vamos a comer pollo. No, ay, no, no. Vamos a comer unas costillitas. No, no, eso no. Pues entonces dime tú, ¿qué? O es lo que yo quiera o es lo que yo estoy pensando. Pero no hay forma. ¿Por qué? Porque no hay forma de agradar a los hombres. No la hay, no hay forma. Entonces, no obstante, los hombres no tienen la inclinación natural de buscar a Dios. Esa verdad quedó demostrada concluyentemente en el ministerio terrenal de Cristo. Aun cuando tuvieron cara a cara al Dios encarnado, la luz del mundo. ¿Qué pasó? Vaya conmigo, Juan 3, 19, 20. ¿Se acuerda? Que yo lo hubiera quedado dejar en el 16, ¿verdad? ¿Se acuerda? De tanto, ¿verdad? Ajá. Pues mire entonces como Juan le dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean arrepentidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que practica la verdad. ¿A dónde viene? A la luz. Para que los otros vean tu manera de vivir. Para que los otros vean tu manera de caminar. Ay, no te preocupes. Porque de que te van a tirar de pedra y de que te van a decir cosas, cuando tú empieces a caminar con Dios no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque usted no camina igual que él. Y eso le duele. Porque el hombre no deja de ser egoísta. Entonces le duele. Ellos no vienen a los caminos del Señor, pero si usted viene, empiezan a tirar de piedra a ver si usted se quita. Pues usted no se preocupe. Cuando estén hablando de usted, cuando le estén tirando piedras, ¿tú sabes por qué? Porque al árbol que da fruto es que se le tira piedra. El que no tiene fruto, usted no le tira piedra, usted le pasa por el lado y no lo mira. Pero el que da fruto, usted le tira. Pues si están hablando de usted porque usted está viniendo a la iglesia, porque usted está adorando a Dios, porque usted está tratando de hacer las cosas como la Biblia dice, vale la pena que hablen de usted. Que hablen de usted. Porque quiere decir que usted está viviendo una vida de obediencia a Dios.
Y eso a los demás les molesta, cuando usted vive en obediencia. Así que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Como lo leímos ahorita en el Salmo 14:1. Los pecadores se oponen a la idea de un Dios santo. ¿Por qué? ¿Por qué no los pecadores se oponen a la idea de un Dios santo? ¿Por qué? Porque si hay un Dios santo, ellos saben que hay juicio. Si hay un Dios santo, hay alguien a quien tú le tienes que dar cuenta. Por eso es que los ateos dicen, ay, no hay Dios. No hay Dios. Hasta que se ven a punto de morir en un accidente. Ay, Dios mío, que no me pase esto. Entonces no hay Dios, pero lo hacen de ellos. Así es. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Que todo el mundo sabe que Dios existe, pero quieren vivir sin Él. O lo quieren acomodar a su manera. Yo le sirvo a mi manera. Yo me relaciono con Él. Ellos son su propio Dios, su propio pastor, su propia congregación. ¿Por qué? Porque si usted estudia las Escrituras, usted va a ver que Dios le pregunta a Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Ok, ¿y cómo lo vas a amar? Pero con todo el pensamiento, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu alma. Tú completo, ¿verdad? Sí. Pero espera, no te vayas, que te voy a completar el versículo que dice Jesucristo, no te vayas. Porque para que tú puedas cumplir con la ley, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es que la pone difícil. ¿Por qué? Porque Jesucristo te está diciendo, si tú dices que me amas, ama a tu vecino. Tú dices que me amas, ama al compañero de trabajo que habla de ti. Tú dices que me amas, sí. No, pues aquel que te robó, perdónalo. Y ahí, y el ojito cómo me quedó. Por eso le dije ahorita, ¿usted quiere compararse con alguien? Compárese con Cristo. Para que usted vea lo horrenda de su vida. Para que usted vea lo horrenda de su vida, hermano. De la necesidad que usted tiene de arrepentirse y cambiar. Y eso lo puede conseguir en la palabra de Dios. Así que esta es la condenación, dijo Jesús, que hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por esta razón, Dios está airado con el impío, con el que hace maldad. No lo digo yo. Salmo 7:11. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sabe una cosa por la cual yo le doy gloria a Dios? Que yo puedo usar el Antiguo Testamento para reprender al pueblo de Dios. Y no como lo hace en el Evangelio de la Prosperidad, que si usted se fija, de lo único que predican es del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento la prosperidad no predica. ¿Por qué no predica la prosperidad? El Evangelio de la Prosperidad. ¿Por qué no predica del Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento está Cristo. Y Cristo es un varón sufriente de dolores. Que vino a servir y no a ser servido. Por eso entonces ellos recurren al Antiguo Testamento, donde se ven muchos casitos de prosperidad. Entonces la sacan del contexto donde está y te engañaron a ti. Por eso la ley la ley hoy actual para el cristiano es el Nuevo Testamento. Para el pueblo judío era el Antiguo Testamento. Apréndase eso. La ley hoy para la iglesia está en el Nuevo Testamento. La ley para el pueblo de Dios, para los judíos, el Antiguo Testamento. Así es la cosa, hermano. Así es la cosa. Abramos nuestros ojos. No le abramos la puerta a aquellos que van a tocar puerta por puerta.
No, no, a engañar a otro. Síguelo, sigue tu camino. A engañar a otro. Arrepiéntete, hay que decirle. No me tocar a mi puerta, ¿qué viene a mentirme? No, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete, te invito el domingo a la iglesia. Arrepiéntete, porque te hace falta. Así que por esa razón, como conclusión, no puedo hablarte del amor de Dios sin antes hablarte de las consecuencias de tu pecado. No te puedo decirte lo que Dios va a hacer contigo. Necesito que te arrepientas. Necesito que te arrepientas. Necesito que caigas de rodillas delante de Dios. Necesito que le pidas perdón a Dios. Y después sal a pedir perdón a todos aquellos que les ha hecho mal. Esto no se trata de yo hacer lo malo y vengo ahí, me arrodillo, ay, perdóname, Señor. Sí, ¿qué vas a hacer con el segundo mandamiento? Levántate y vete a pedirle perdón al hermano. Levántate y vete a perdón al hermano. Tan es así que Dios dice en su palabra, no me traigas ofrenda, arréglate con tu hermano. Arréglate con tu hermano, porque esa ofrenda para mí es una ofrenda. No, arréglate con tu hermano. Pídele perdón a tu hermano. Cuando está bien, te la recibo. Pero el cristiano de hoy en día es, ay, perdóname, Señor, y sigo haciendo lo mismo. Perdóname, Señor, y sigo haciendo lo mismo. No. Perdóname, Señor, y voy a donde mi hermano. Perdóname, lo hice mal. Me arrepiento. Porque es muy fácil pedirle perdón a Dios. Es muy fácil amar a Dios. Pero ya le expliqué, segundo mandamiento. Así es que se aplica. Le pido perdón a mi hermano, ayudo a mi hermano, pongo a mi hermano primero, después yo. ¿Dónde voy a empezar a practicar eso? En la iglesia, en la congregación, en mi familia. ¿Para qué? Para cuando salga al mundo ya tengo la práctica. Entonces el mundo no me envuelve a mí. ¿Por qué? Porque ya tengo la práctica y yo sé que lo que Dios dice es verdad. Entonces, ahí voy. Entonces, ¿qué hace el pecador? El hombre, en lugar de mirar a Dios, se mira a sí mismo. Se enreda en vanas especulaciones y se cree sabio cuando en realidad no es más que un necio. ¿Por qué? Porque hace de sus ideas, sus opiniones y sus especulaciones en lugar de la voluntad de Dios. El principio de la ley de vida es lo que ellos piensan y lo que ellos creen. Entonces, la necedad del pecador consiste en ¿qué? En hacer al hombre dueño y señor de las cosas. Basa su principio en sus propias opiniones en lugar de las leyes de Dios. Vive en un universo de que Él es el centro, en lugar de reconocer que el centro del universo y de la vida es Dios, iglesia. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su amor, por su misericordia, por su perdón. Vamos a pedirle que ponga en nuestro corazón el querer servirle, en buscarle, en escudriñar las escrituras, para ser mejor hermano, para ser mejor siervo, para ser mejor hijo, para ser mejor amigo, para ser mejor trabajador, para mejorar en todos los ámbitos de la vida. Si Cristo está en tu corazón, tú vas a cambiar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. 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 Padre, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer con cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por lo que vas a hacer con este mensaje, Señor. Gracias, Señor, por transformar nuestras vidas, Señor. Pero te pedimos, Dios, que hay muchas vidas, necesidad de transformación, Señor. Y reconocemos que tú eres el único que las puede transformar, Señor. Reconocemos que tu palabra no regresa atrás vacía, Señor. Usa tu palabra, Dios. Transforma corazones, Señor. Mira cuántos en mi familia todavía no te conocen, Señor. Y necesitan venir a tus pies, Señor. Aleluya, Dios. Gracias, Señor, por aquellos que ya te conocen, Señor. Gracias por la familia de mi familia que está aquí reunida, Señor. Porque esta pasa a ser mi familia, Señor. Los hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu evangelio, Señor. Ayúdanos a predicar, Señor, con valor, Señor.
con poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que esta palabra cale hondo en los corazones de aquellos que puedan escucharla, Señor. Y que nos ayude, Señor, a transformar nuestras vidas personalmente. En esta hora te pedimos, Dios, que nos despidas de este lugar, pero no sin antes, Señor, pedirte que bendigas los alimentos, Señor, que vamos a consumir, Señor. Mira las situaciones, Señor, en nuestros países, Señor. Mira las situaciones en los gobiernos, Dios. Sabemos que tenemos una obligación, Señor, de orar por los líderes de nuestros pueblos, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces eso lo pasamos por alto, Señor. Pero en esta hora te presentamos cada líder, Señor. Y te pedimos, Dios, que seas tú obrando en esos corazones, Señor. Seas tú transformando en esas mentes, Señor. Y seas tú allegando asesores a esos líderes, Señor, que sean temerosos de ti, Señor. Que se interesen en vivir vidas transformadas, Señor. En que piensen en el pueblo, Señor. Aquellos pueblos que están oprimidos, Dios. Sé tú con cada uno de ellos, Señor. Ahora te pido, Dios, que bendiga los alimentos que vamos a consumir en esta tarde, Señor. Que bendiga las manos que lo confeccionaron, las que lo suplieron, Señor. Y te pedimos, Señor, por el hermano Anel, Señor, que debe estar volando en esta hora, Señor, a su país, Señor. Sé tú con él, Señor. Sé con tu esposa, sé con su hija, sé con su familia, Señor. Y úsalo, Señor, como instrumento tuyo, Señor. Úsalo, Señor. Nosotros, Señor, como iglesia, Señor, es una puerta que se ha abierto, Señor, para aportar a otra congregación que a lo mejor tiene más necesidad que nosotros. Así que, Señor, ayúdanos, Señor. Sigue confeccionando, Señor, ese corazón misionero en cada uno de nosotros, Señor. Que para nosotros sea un deleite venir y aportar a tu obra, Dios, de manera habitual, Señor. Mira a los hermanos, Señor, que hoy no pudieron llegar, Señor. Sé que tú con ellos, Señor. No conocemos, Señor, el porqué, la razón por qué no llegaron, Señor. Pero tú las conoces. Sé tú obrando en esos corazones, Señor. Sé tú sanando esos corazones, Señor. Sé tú obrando en ellos, Señor. Ahora despídenos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. No queremos movernos sin tu presencia. Queremos que tu presencia vaya con nosotros a todo lugar. En el nombre de Dios amado te lo pedimos. La iglesia dice amén, amén, amén. Saludaos los unos a los otros. Aleluya.